Muy buenas tardes a todos los que se nos están uniendo a través de esta transmisión. Sean todos amigos y hermanos bienvenidos a este interesante foro que vamos a realizar en este día. Como ustedes pueden ver acá tenemos dos invitados muy especiales. Bienvenido Pastor Hey, bienvenido Doctor Guzmán. Estamos muy contentos de que hayan podido acompañarnos en este día. Y por supuesto, una especial bienvenida a Sebastián, que me va a acompañar en esta tarde. Muchas gracias, Anto. También quiero saludar a cada uno de ustedes, a los que se nos están sumando, ¿no es cierto?, a la transmisión. También, por supuesto, aquí a nuestros invitados. Esperamos que esta sea una instancia de mucho enriquecimiento espiritual, que nos ayude a tomar decisiones, ¿verdad?, incluso de vida eterna. Creo que este tema, y sabemos como adventistas que es un tema muy relevante. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, compartan este link, ¿no es cierto?, esta transmisión para que todos puedan conocerla. Bueno, nos presentamos, ¿no? Antonella ya venía diciendo, ¿verdad? Mi nombre es Sebastián, somos parte de la Asociación de Médicos Adventistas acá en Chile. Y nos han pedido aquí en el grupo, en este país, que pudiéramos nosotros hacer una temática especial. Ya Anto nos va a comentar de qué trata, ¿sí? Así que bueno, Anto, cuéntanos un poquito de ti también, para que te puedan conocer. Bueno, mi nombre es Antonella Arévalo, como pueden ver en pantalla. Egresé de la Universidad de Concepción el año 2019, así que llevo ayer cumplí un año de que el Señor me ha permitido servirlo a través de esta hermosa carrera. Y también participo con los chicos de AMA, el capítulo de estudiantes, apoyando ahí, tratando de ser de alguna manera un poco un mentor, aunque sea chiquitito, para otros chicos que vienen siguiendo nuestros pasos. Así También es. estamos súper contentos de estar acá. Gracias, Anto. Bueno, y yo soy estudiante todavía, me falta un poquito, quizás cuando termine todo esto de la pandemia, el Señor nos permita volver. Estoy en 6º año, por la gracia de Dios, estudiando esta hermosa carrera. Antes de continuar, ¿sí?, a todos los que nos están viendo, queremos invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Si no lo han hecho, los invitamos aquí a que puedan ver, va a salir abajito, ¿no es cierto?, de este video. Síganos en nuestro Instagram, @ama.estudianteschile, en nuestro Facebook, Estudiantes Ama Chile, y nos pueden encontrar, bueno, por supuesto lo están viendo desde aquí, desde YouTube, Estudiantes Ama Chile. Les aprovechamos de invitar a que se puedan suscribir. Constantemente estamos subiendo material de charlas, testimonios de diferentes lugares del mundo, historias muy lindas, así que no se lo pierdan, suscríbanse para que puedan estar al tanto de todo esto y seguir nuestro contenido. Anto, bueno, cuéntanos, ¿de qué va a tratar esto? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Muy bien, vamos a hablar de un tema muy hermoso porque junta dos regalos hermosos que el Señor nos ha dado. Le hemos titulado esta sesión El médico adventista y el trabajo en sábado, preguntas y respuestas. Como puedes ver, Seba está junto el sábado, que es un hermoso regalo que el Señor nos dio, y vamos a tratar de conversar cómo compatibilizamos este hermoso regalo del sábado con este otro hermoso regalo que el Señor nos ha dado de dedicarnos a hacer misión a través de la salud. Así que estamos súper ansiosos de saber consejos, algunas respuestas a este tema que a muchos de los estudiantes y algunos médicos nos ha inquietado, y queremos, a través de los escritos que el Señor ha dejado, a través de su sierva y también de la experiencia que le ha permitido tener a nuestros invitados, poder conocer un poco más de cómo podemos compatibilizar estos dos hermosos regalos en nuestra vida diaria. Así es, así es. Bueno, les comentamos cómo va a ser este foro que hemos llamado, ¿sí? Con nuestros dos invitados que ya los vamos a presentar, esperemos un poquito todavía. Vamos a estar dialogando, ¿sí? Pero van a haber dos grandes sesiones o espacios, ¿sí?, en este momento. Primero, y en un momento más, nuestros invitados van a tener 10 minutos para exponer desde un punto de vista teológico y luego desde la experiencia médica, ¿sí? Solo van a exponer ellos, y luego de esos 20 minutos en total,
van a haber una ronda o conversación de preguntas, así que vamos a tener un tiempo un poquito más extendido para conversar de todas las preguntas que nos han llegado, ¿verdad? Para que podamos responder y entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Así como comentaba Sebastián, estas preguntas que vamos a estar comentando nos han llegado a través de una encuesta online anónima que hicimos hace algunos meses, donde estudiantes de medicina y también médicos nos enviaron sus inquietudes respecto a este tema. Así que ahí juntamos, clasificando las que fueran del mismo tipo para poder abarcar el máximo número de inquietudes que nos enviaron. Así que pongan mucha atención a la parte de la sesión de preguntas, porque acá puede estar su respuesta que podría cambiar su forma de ver el trabajo del médico adventista y el sábado. Así es. Así que, ¿qué te parece, Anto, si comenzamos con una oración? Te invito, por favor, que nos puedas acompañar. Por supuesto, nuestro invitado sobre todo especial, queremos que todo esto sea dirigido por el Espíritu Santo, así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, estamos acá para conversar sobre dos regalos hermosos que tú nos has dado, el sábado y esta obra médica que nos has encomendado. Te queremos invitar, Señor, y sobre todo rogar que tu Espíritu Santo pueda guiar al pastor Hein, al doctor Guzmán, para que todo lo que ellos nos puedan aconsejar, todo lo que ellos nos puedan decir, esté acorde a tu voluntad. Y también, Señor, que toques mi corazón y el corazón de cada uno de los chicos que nos están viendo, de los médicos que se nos han unido, para que podamos tomar decisiones que sean conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos para usar esto que nos has regalado para hacer avanzar tu obra aquí en la tierra y que pronto te veamos venir otra vez. Gracias por esta oportunidad y ayúdanos para que sea dirigida por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, doctora Antonella. Vamos a presentar ahora, por supuesto, a nuestros invitados. Voy a partir yo comentándoles acerca del doctor Joyeiro Guzmán. Espero haber dicho bien. Mi lengua materna no es el portugués. Nuestro doctor, ¿no es cierto? Él estudió medicina, doctor. Usted estudió medicina, ¿no es cierto?, en la facultad allá en Teresópolis, en Río de Janeiro. Luego cirugía general, ¿sí?, en el Hospital Adventista Silvestre en Río de Janeiro también. Y la subespecialidad, ¿no es cierto?, de oncología en el Instituto Nacional de Cáncer en Río de Janeiro. Todo esto, ¿no es cierto?, en Brasil. Y actualmente, nuestro hermano y doctor es departamental de salud de la División Sudamericana, ¿verdad?, para toda la iglesia acá en este lindo continente, y además es vicedirector médico del Hospital Adventista de Sao Paulo, en Brasil. Así que, doctor, bienvenido, un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, es un gran placer estar con vosotros acá en Zoom. Envío un saludo de Brasil, de São Paulo, para ustedes en Chile. Y es un gusto estar lejos físicamente, pero cerca de ustedes a través de Zoom, a través de tecnología, y poder hablar con ustedes sobre este tema tan importante para nosotros. A disposición y es un placer. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y ahora vamos a presentar al pastor Carlos Hein. Les cuento que la familia del pastor Hein hace 5 generaciones que es adventista. Imagínense todas las generaciones hacia atrás que han conocido este mensaje del Señor. Él concluyó sus estudios universitarios y la maestría en teología en la Universidad Adventista del Plata. Trabajó como misionero en las lanchas Luceiros en el Amazonas. ¡Qué bendición! Y terminó el doctorado en teología con énfasis en salud pública en la Universidad Peruana Unión. Fue pastor distrital en Argentina y Uruguay. Fue director de departamento en 3 campos eclesiásticos y director de 2 de ellos, presidente, perdón. También fue vicerrector de la Universidad Adventista del Plata y secretario ministerial de la División Sudamericana.
y actualmente se desempeña como director de desarrollo espiritual en el Sanatorio Adventista del Plato. Pastor Henk, tremenda experiencia que el Señor le ha permitido tener. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias, la verdad es que es un privilegio acompañarlos, Antonella y Sebastián, doctor Antonella, y casi doctor Sebastián, y estar muy bien acompañado por el pastor Rogerio Guzmán, a quien aprecio muchísimo, con quien tuvimos la alegría de trabajar algún tiempo juntos allí en Brasilia, y estoy seguro que el Señor lo habrá de usar a él una vez más en el día de hoy, y espero dar lo mejor de mi parte también para que este tema, que es realmente importante, trascendente y a la vez agradable, lindo, que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, que no sea nuestro parecer, sino lo que Dios realmente tiene para decirnos en esta oportunidad. Gracias por la invitación, será un privilegio acompañarlos todo este programa y estar en Chile, como lo decía el doctor Rogerio, es una enorme alegría, aunque no físicamente, al menos de esta manera, ¿no? Muchas gracias, Pastor. Y en este momento vamos a dar inicio a la fase en que nuestros invitados nos van a contar en dos partes algo sobre el sábado y la obra médica. Vamos a empezar con el Pastor Gen, que nos va a contar las bases bíblicas y del espíritu de profecía de la importancia de guardar el sábado. Pastor, el tiempo es suyo. Ok, una alegría. Me olvidé de mencionar en el saludo la gratitud realmente porque ustedes se han unido en esta asociación de médicos adventistas para crecer juntos y brindar un mejor servicio a la comunidad donde Dios nos ha llamado. A partir de este momento espero abrir y ustedes me dirán si se alcanza a ver lo que tenemos allí en la pantalla. Lo que he titulado de alguna manera el sábado y el médico adventista. Quizá sea otro el título que ustedes le quisieran poner, un título más lindo, pero de alguna manera comparto eso con ustedes. Debo decirles que el relato bíblico es simple, bajo la dirección de Dios, y en 6 días literales, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, aparecieron instantáneamente. Bueno, estamos hablando del sábado, no de la creación, me podría decir algunos. Sin embargo, no podemos separar la creación y el sábado, porque nacen juntos el planeta Tierra, o digamos la creación que Dios ha hecho en el planeta Tierra, y el sábado tienen un nacimiento juntos, son prácticamente mellizos, por así decirlo. En los primeros 2 capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, nosotros encontramos cómo Dios fue realizando la creación. Trabajó los primeros 6 días, y ustedes alcanzan a ver allí en la transparencia, alcanzan a ver lo que ha hecho cada uno de esos 6 primeros días, y entonces el 7º día, el último día de la semana de la creación, Dios descansó ese día, lo bendijo y lo santificó. Dios es el creador, pero surge una pregunta, ¿será que Él se interesa por nosotros? Después de crear la tierra, ¿sigue ocupándose en el planeta y especialmente sigue ocupándose de cada uno de nosotros? Bueno, el Creador nos ama. A mí me gusta mucho esa imagen que ustedes alcanzan a percibir allí en la pantalla, donde perciben una mano que sostiene, esa mano que de alguna manera simboliza a nuestro Padre Celestial, esa mano que sostiene al mundo creado, pero que también nos sostiene a cada uno de nosotros, porque el Creador nos ama y desea relacionarse con sus hijos. Esa palabrita es sumamente importante, relacionarse. Cuando hablamos del tema del sábado, algunos toman el tema del sábado casi como una carga. En realidad, el anhelo que Dios tiene
es de comunicarse con sus hijos, relacionarse con sus hijos, porque Él nos ama de tal manera que no percibe la idea de estar separado de cada uno de nosotros. Y el sábado es un día de deliciosa comunión con Dios y de los unos con los otros, o sea, nuestra relación con Dios y la relación nuestra con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. El sábado tiene ese objetivo definidamente. Permítanme compartir 3 breves citas en este momento. Ustedes tienen la referencia allí en la pantalla, así que para ahorrar tiempo no hago lectura de las referencias, pero la primera cita dice: el sábado es un broche de oro que une a Dios y su pueblo. Qué linda idea. El sábado es un broche de oro que une a Dios y su pueblo. La siguiente cita dice: el sábado es el monumento divino que señala a los hombres a su creador que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. En las colinas eternas, en los árboles majestuosos, en todo capullo que se abre y en toda flor que florece, podemos contemplar la obra del gran artífice maestro. Todo nos habla de Dios y de su gloria. Así que cuando contemplamos la creación, de alguna manera contemplamos a Dios. No estamos hablando de panteísmo, pero vemos la mano de Dios creando cada uno de estos detalles y podemos alcanzar a vislumbrar al artista que creó todo esto. Y por último, el sábado es una señal del poder creador y redentor. Señala a Dios como fuente de vida y conocimiento. Recuerda al hombre la gloria primitiva y así da testimonio del propósito de Dios de volver a crearnos a su imagen. En su día, reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con Él, con la naturaleza y con su prójimo. Por lo tanto, el sábado es sumamente importante en la relación con Dios. Aquí vuelvo en esa palabrita que le decía hace unos minutos que debiéramos recordarlo, la relación que debemos tener con Dios. Dios descansó el sábado, Dios bendijo y Dios santificó. En Génesis, el capítulo 2, nos habla de ese hecho. Luego de los 6 días de la creación, descansó, bendijo y santificó el 7º día. Instituyó el sábado como memorial de la creación. Así que debemos tener bien claro que el sábado tiene su nacimiento junto con la creación de la tierra, junto con el ser humano que nace en aquella oportunidad. Pasan los años y ahora lamentablemente nosotros conocemos la caída del ser humano en el pecado. Y desde el jardín del Edén nos llegan 2 instituciones que permanecen a lo largo de la historia y que se proyectan para la eternidad. Una de esas instituciones es la familia y la segunda institución es el sábado. Y cuando Dios le da los mandamientos, la ley a sus hijos para que lo obedezcan, Dios le da 10 mandamientos y allí en el corazón, en el centro, aparecen esos 2 mandamientos relacionados con la familia: honra a tu padre y a tu madre, el 5º mandamiento, y el 4º mandamiento que nos indica que debemos observar, guardar el sábado, respetar y relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Ni nosotros, ni nuestra familia, ni quienes están bajo nuestro cuidado debieran trabajar en las horas del sábado. El sábado ocupa una posición central en el pacto entre Dios y el hombre. Estamos hablando de un pacto de Dios con sus hijos. Este es el mandamiento donde encontramos más información de Dios, pues en este mandamiento está su nombre, está su función, está su dominio, así que es el mandamiento más completo. Y en las Sagradas Escrituras lo podemos encontrar con la idea del sello, porque cualquier sello, ustedes como médicos, como profesionales tienen un sello, en el sello aparece el nombre de ustedes, aparece también la función, doctor tal, especialista en tal área, y por el otro lado la jurisdicción.
porque pueden actuar como médicos en el lugar donde ustedes tienen su matrícula. Por lo tanto, son médicos en tal región de Chile o lugar determinado del mundo. De la misma manera, el sábado es el sello de Dios que indica su nombre, presenta su función como creador y presenta también su lugar de dominio, donde Él actúa. Y como decíamos recientemente, el sábado es una señal entre Dios y nosotros. El profeta Ezequiel enfatiza ese hecho diciendo: también les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Así que el sábado es una señal entre Dios y sus hijos. Y en la Biblia encontramos, específicamente en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús es el Señor del sábado. Eso lo encontramos registrado allí en el libro de San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 28. Ahora, la Biblia nos dice que, y específicamente los evangelios, describen, relatan las actividades que Jesús realizaba los sábados. Él curaba, y aquí tienen algunos pasajes, hay muchos más, escribí algunos solamente, frecuentaba la sinagoga, era costumbre de él ir el sábado a la sinagoga, a la iglesia, diríamos hoy en día, también enseñaba y predicaba y hacía el bien al prójimo. Por lo tanto, si ustedes y yo somos seguidores de Cristo, nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, es evidente que seguimos el modelo que Jesús nos da, por lo tanto debemos dedicarnos a curar, a frecuentar la iglesia, enseñar y predicar y también hacer bien a nuestro prójimo. Jesús jamás criticó o se puso en contra de la observancia del sábado. Vuelvo a repetir, jamás lo ha hecho. Sin embargo, corrigió y condenó a los que guardaban el sábado en forma incorrecta, porque había criterios que no surgían de la palabra de Dios, sino de la tradición. Y con la tradición invalidaban la ley de Dios. Y dejando bien claro, el Señor Jesús nos deja con énfasis la idea de que está permitido hacer el bien en sábado. Es más, no solamente está permitido, sino que es nuestra responsabilidad el hacerlo. El sábado no es un día de inactividad. En el deseado de toda la gente nosotros podemos leer esta frase que dice así: la obra del cielo no cesa nunca y los hombres no debieran nunca descansar de hacer el bien. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Pero, como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. Ustedes tienen la referencia allí. Luego hay otra cita que comparto con ustedes. Dice: la Biblia define el sábado como un día de reposo consagrado, o sea, dedicado para algo sagrado, y no como un día para recuperar el sueño atrasado de la semana. Ricas bendiciones vendrán por levantarse temprano el sábado, dedicando este día al servicio del Señor. Y obviamente servimos al Señor cuando servimos a los hijos que Él ha creado, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Dios puso el sábado en los 10 mandamientos como una manera de hacer que el ser humano recordara su estatus de criatura y el de Dios, el estatus de creador. Dependemos de Él, definidamente. Para tener una atmósfera sagrada, el sábado es importante apartarnos de las actividades seculares, intereses propios y todo lo que no sea sagrado. La preparación para el próximo sábado ya debiera comenzar al terminar el sábado anterior, porque a lo largo de la semana nos vamos preparando para aquel día hermoso que habremos de encontrarnos en la iglesia
con nuestros hermanos, con aquellos que luchan como nosotros contra las tentaciones, el pecado, los problemas de esta vida, pero por sobre todo habremos de encontrarnos con nuestro Padre Celestial. En cuanto a la actividad social adecuada durante el sábado, nuevamente recurro a Elena de White, que dice, de acuerdo con el cuarto mandamiento, el sábado fue dedicado al descanso y al culto religioso. Todo asunto secular debía ser suspendido, pero las obras de misericordia y benevolencia estaban en armonía con el propósito del Señor. Estas obras no estaban limitadas ni por el lugar ni por el tiempo. Aliviar a los afligidos y consolar a los tristes es un trabajo de amor que realmente honra el santo día de Dios. Otro párrafo dice, la ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. Por lo tanto, evidentemente el sábado nosotros podemos hacer una tarea extraordinaria en favor de nuestros semejantes. Es claro, debemos evitar actividades seculares durante el sábado. Otra cita de Elena de White, la referencia ustedes las tienen allí, cuando el sábado se recuerde así, de la manera como veíamos recientemente, no se permitirá que lo temporal usurpe lo que pertenece a lo espiritual. Ningún deber que incumba a los 6 días hábiles será dejado para el sábado. Durante la semana nuestras energías no se agotarán de tal manera que en el por el trabajo temporal, que en el día que el Señor descansó y fue refrigerado estemos demasiado cansados para dedicarnos a su servicio. Por lo tanto, debe haber equilibrio en nuestra vida. Luego, por falta de tiempo no lo leo, ven ustedes algunas sugerencias de lo que se puede hacer el sábado. Esto aparece en declaraciones y orientaciones y otros documentos votados en el año 1990 en el Congreso Mundial de la Iglesia en Indianápolis. El Señor nos dice, santificad mis sábados, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, el sábado es un día en el cual nosotros debemos santificar y relacionarnos con el Señor. Y por otro lado, debemos recordar como profesionales que nosotros no somos adventistas solamente del 7º día, sino que somos adventistas los 7 días de la semana. Y si no me equivoco, mi tiempo se agotó, aunque no el PowerPoint, así que quiero respetar y terminar por aquí. Luego tendremos la oportunidad de preguntas y respuestas. Corríjanme si es que tengo algo más de tiempo, si no, por aquí simplemente comparto este pasaje bíblico. La observancia del sábado es anunciada en Isaías de la siguiente manera: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y debemos recordar que la Biblia también nos dice que el sábado será un día que lo guardaremos por la eternidad, porque Isaías nos dice de que de sábado en sábado todos iremos ante la presencia de Dios. Y si en el cielo vamos a pasar con Dios la eternidad, ¿no debiéramos ir acostumbrándonos a relacionarnos con Él y hacer obras de bien en el sábado? Creo que el tiempo se me terminó. Antonella, ¿me corrige? Sí, Exacto. pastor, muy bien, muchas gracias. Fue hermoso todo lo que nos compartió y creo que esta parte del documento va a quedar muy bien ahí para la parte de la sesión de preguntas. Así que estamos justo a tiempo.
para que veamos qué nos tiene el doctor Guzmán. Seba, ¿de qué nos va a hablar el doctor? Sí, ¿no? Y Pastor, muchas gracias por, me gustó mucho que haya mencionado justo ese pasaje de Isaías 58, creo que es muy importante y lo podemos ir desglosando también cuando veamos las partes de las preguntas. Muy importante ese pasaje. Bueno, y ahora el doctor Guzmán nos va a comentar, ¿no es cierto?, el médico adventista y el trabajo en sábado, ¿no es cierto? ¿Qué implicancia tiene, ¿verdad?, el sábado para nosotros como médicos adventistas? Así que, perdón, doctor, tiene 10 minutos también para que pueda exponer. Muy bien. Deseo compartilhar com vocês apenas 3 princípios de guarda de sábado. O primeiro princípio é o princípio de que está em Marcos, capítulo 2, verso 27, que habla que o sábado foi hecho por causa del hombre e no hombre por causa do sábado. Nós outros que necessitamos do sábado. Então, é uma necessidade nossa o sábado. Nós outros que trabalhamos em saúde, trabalhamos com enfermidade, que trabalhamos numa pelea contra as consequências do mal, em quirófano, em sanatórios infectados com vírus, com bactérias, nós outros necessitamos de sair deste ambiente uma vez por semana e alabar nosso Deus. Então, nós outros necessitamos do sábado. Nós outros necessitamos de descanso. Muitas vezes, nós outros profissionais de saúde não temos tempo para sequer descansar à noite, temos que passar toda a noite com nossos pacientes, etc. E o sábado é um dia de repouso também e é necessário para nós outros. Não somente porque somos médicos ou profissionais de saúde, que nosso físico não necessita de descanso, não? Então, o sábado foi feito para nossa necessidade. Então, necessitamos do sábado. Ademais que temos atividades em sábado que são listas, que precisamos fazê-las no sábado, nós outros seguimos necessitando de sábado. Então, é uma necessidade nossa, o sábado. Certo? O segundo princípio que Jesus Cristo falou muito forte, e vou chegar a falar desse tema que é mais complexo, é que é lícito fazer o bem no sábado. Jesus Cristo hizo 7, na Bíblia há 7 milagros que Jesus ha hecho em sábado. 7. E foi muito claro a Bíblia, os escritores bíblicos, em fazer o registro que era dia de sábado. E em uma delas, em Marcos 3, 4, quando Jesus sanou um homem com a mão seca, e Jesus, no verso 4, lhes perguntou por que os fariseus peleavam muito com Jesus por causa de sanar as pessoas no sábado. E Jesus hizo a pergunta: é lícito em los sábados hacer bien ou hacer mal? Salvar a vida ou quitarla? Então, Jesus contestou muito os fariseus, que os fariseus não deseavam que hiciesse nenhuma obra no sábado em relação ao próximo, pero se um animal quedava enfermo, tudo bem, pero a gente não. Então, Jesus, vamos mirar Jesus contestando muito os fariseus em relação a fazer o bem
no sábado. E este princípio, o segundo princípio que desejo compartilhar, é lícito fazer bem ao sábado. Então, a Igreja Adventista também reconhece este princípio. É lícito fazer bem ao sábado. Muito bem, pero o terceiro que creio que é o princípio que é mais complexo, mais difícil de nós estabelecer limites de quando hacerlo bem ou quando não fazer. Qual tipo de bem podemos fazer ou qual não. E, bueno, vou a milagro que creio que é o milagro que eu mais me gusta, pero o registro está em San Juan, capítulo 9. Não vou ler todo o capítulo 9, porque vocês conhecem a história de Jesus com um cego de nascimento. Então, mira, e este milagre de Jesus foi muito contestado pelos fariseus. E exatamente por isto, porque qual necessidade que Jesus tinha de sanar uma pessoa cega de nascimento no sábado, e Jesus, isso um lodo, algo passou nos olhos do cego, e ele teve que caminhar uma larga distância hasta se limpar e ser sanado. Então, Jesus hizo este milagro no sábado. E então, muita gente queda perguntando, então, qualquer milagro, qualquer coisa que médico haga no sábado é lícito, porque Jesus sanou um cego de nascimento. Pero nós temos que prestar atenção que nem é muito diferente o que Jesus hizo e com as coisas que nós hacemos hoje. Jesus hizo uma coisa que ele no primeiro ponto não houve pago para nadie. Então, o cego não tuvo que pagar por o lodo, por a consulta, por nadie. Então, não involucrava dinheiro, não involucrava pago, nem aprendizagem. Jesus não estava em prática ou em treinamento para aprender como fazer, como sanar as pessoas. Então, foi um hecho, foi uma ação de Jesus de donação completa para a pessoa cega. Então, Jesus hizo no sábado. Então, há estes princípios. Jesus hizo milagros em sábado que poderiam ser hechos em outros dias, pero Jesus deseava chamar a atenção da gente, dos judeus e dos fariseus, sobre a necessidade de ser sensível às necessidades da gente, sensível ao sofrimento da gente, e como fazer as coisas como donação completa de seu tempo, de seus dones, se nenhuma contrapartida, não sei se hablo bem, nenhuma coisa para si mesmo. Jesus não recebia nada por fazê-lo bem. Então, quando aplicamos este princípio a nossas instituições de saúde, a tudo o que hacemos no sábado, temos que
que levar em conta essas coisas que Jesus, as ensinanças de Jesus em seus milagros no sábado. Então, o primeiro princípio, nós outros necessitamos do sábado. Segundo princípio, é lícito hacer lo bien em sábado. E terceiro princípio, qual bien? Quando nós outros hacemos totalmente, brindamos a la gente por graça totalmente, e o princípio de aquelas trabalho que é necessário ser hecho em sábado, ou que é totalmente grátis, ou totalmente um regalo que nós outros estamos donando para a gente, sem receber nem experiência, treinamento ou dinheiro em troca do que hacemos. Amén. Qué magistral, doctor y pastor. Lo que nos ha presentado creo que es muy bueno para justamente lo que se nos viene ahora, ¿sí? Que vamos a lo esperado, la verdad, porque, ¿no es cierto? También hay los chicos y algunos doctores escribieron sus preguntas y ahora es el momento de entrar en diálogo. Entonces les comentamos, disponemos de unos 50 minutos, ¿sí? Para que podamos dialogar unas 13 preguntas. Por supuesto, si van saliendo algunas otras dudas o comentarios, se pueden hacer, ¿verdad? En estos 50 minutos. Vamos entonces con la primera pregunta, que en parte ya ha sido respondida mediante las exposiciones, pero la vamos a hacer para que vaya quedando muy claro. La pregunta dice, ¿debería un médico adventista trabajar en sábado? La pregunta del millón, ¿debería un médico adventista trabajar en sábado? Ahí, pastor y doctor, está abierto para ustedes. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que si vamos a la palabra trabajo específicamente, podríamos encontrarnos con el hecho de que el Señor Jesús nos indica que sí podemos trabajar. Pero como bien lo dijo el doctor Guzmán recientemente, que fue clarísimo lo que nos presentó, la pregunta es, ¿el trabajo que vamos a realizar va a ser en beneficio nuestro o va a ser en beneficio de otra persona? Si vamos a tener algún tipo de rédito, algún tipo de ganancia, algún tipo de lucro, es evidente que no corresponde realizarlo en el día sábado. Si lo hacemos para servir a otros, bienvenido, bienvenido a aquel trabajo. Jesús trabajaba, Jesús se brindaba por entero en favor de los demás. El Señor nos cuida. ¿Qué pasaría si el Señor el sábado anulara el trabajo y no nos cuidara? Y no tuviésemos aire para respirar, si no tuviésemos alimentos para comer. ¿Qué pasaría con nosotros? El Señor mantiene la vida de cada uno de nosotros todos los días, incluyendo el sábado. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar. Pero recordemos, no un trabajo que nos lleve a obtener alguna ganancia o rédito personal. Déjenme compartir, no sé si puedo, quizás estoy yendo demasiado, no quiero abusar con el tiempo. Los documentos que la iglesia tiene, hablando de pasantías y prácticas escolares, uniendo un poquito las dos cosas, el documento que la iglesia votó dice así: el cuarto mandamiento del decálogo desacredita la realización de actividades seculares en el sábado que generen lucro o beneficio material. Involucrados en tales actividades están los programas de planificación y preparación para la vida profesional, incluyendo la asistencia a clases o la participación en prácticas, o residencias, si ustedes quieren llamarlo, simposios, seminarios y ponencias de índole profesional, recursos públicos y pruebas selectivas. Muchas gracias, queda bastante claro. Doctor, no sé si usted quiere agregar algo. Exatamente isso. Se há ganância, a palavra que se há ganância, se há alguma coisa que
em mi benefício, não é para fazer no sábado. Sei que vêm outras perguntas, mas esta é a resposta. Muchas gracias. Era necesario hacer esta pregunta porque creo que tenemos que partir de ahí, ¿verdad? Y queda bastante claro, pero también, como nos decía el doctor, a veces es necesario diferenciar, ¿no? Y ese es el problema que muchas veces tenemos, ¿verdad? Cuando podemos hacer ciertos tipos de trabajo o ciertos tipos de bien quizás, ¿no? En sábado, o cómo hacerlo. Y hay una pregunta bastante más práctica, aterrizada, que dice, ¿qué diferencia hay entre una institución adventista y no adventista en relación a respetar y guardar el sábado? ¿Cuáles son las recomendaciones de la hermana White? Porque hay muchos que trabajan, ¿verdad?, en instituciones no adventistas. Muy bien. Bueno, yo puedo hablar un poquito sobre esto porque trabajé en institución adventista y no adventista también. Entonces, es muy diferente de trabajar en una institución adventista. Pastor Carlos, creio que está em sanatório como capellán, em sanatório adventista del Plata. Sábado é diferente. Sábado não há cirurgia eletiva programada para sábado. Movimentação de pessoas em sábado diminui bastante. Nós outros promovemos trabalho de sábado na música, em passadilho, para que as pessoas escutem a mensagem. Há culto ou em capela ou em algum lugar que as pessoas são invitadas para ouvir a palavra de Deus. Há oração. É verdade que há sábado que chega pessoas muito enfermas e que o médico de terapia intensiva trabalha o sábado todo sem descanso. É verdade que muitos médicos de emergências e sábado chega muita gente e é possível que por exemplo, este sábado em São Paulo, em nosso hospital, chegou muita gente com Covid-19 e os médicos e todo mundo, todos os profissionais de saúde trabalharam muito, mas era necessário. Agora, nós outros, a igreja, os capelanes, fazem um esforço para que, se há pouco trabalho, que venham os profissionais ao culto, escutar a palavra de Deus. É um dia especial que nós outros buscamos orar mais com nossos pacientes. Então, é um dia diferente. É diferente trabalhar no hospital adventista e no hospital não adventista. Sábado é um dia muito forte de trabalho nos grandes hospitais no adventistas. É um dia de trabalho normal, de cirurgia normal. Então, é diferente. Quem trabalhou em um e em outro sabe que há esta diferença. Yo creo que la respuesta fue clarísima, fue muy, muy linda, gracias, doctor Rogerio. Déjenme decirles, enfatizando esto último que acabamos de escuchar, el entorno, el medio en el cual se trabaja en una institución adventista y no adventista es muy diferente, el tipo de música que se escucha en los pasillos, etc. Y Elena después deja muy claro que el sábado es el día cuando se atiende a los pacientes, pero de pronto es el día para compartir con ellos especialmente lo que tiene que ver con el gran médico. A mí me tocó trabajar, iniciando mi ministerio pastoral, me tocó trabajar en las lanchas misioneras Luceiro. Y la verdad es que el sábado era el día que más trabajaba. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo largo de la semana mi esposa se encargaba de la parte médica, yo me encargaba de la parte odontológica.
así que eso era la actividad normal de la semana, de domingo a viernes, y el sábado atendíamos solamente situaciones de urgencia en el caso de salud. Pero el sábado era el día cuando visitábamos a las personas en sus casas, veíamos las necesidades que tenían, de pronto había situaciones de urgencia que tienen que ver con la salud y también las atendíamos, pero era un día diferente y era tan lindo imitar al Señor Jesús. La mayor parte de mi ministerio como profesional ha sido en calidad de pastor, y déjenme decirles que a mí me encantaría que me digan de que el sábado el pastor no necesita hacer ninguna actividad, pero lejos de eso, el pastor está sumamente activo el sábado, pero nada para obtener un rédito personal, sino que en realidad es en servicio a los demás. No sé si leernos, si nos queda el tiempo o no. Dice el reglamento que la Iglesia tiene y que votó, vuelvo a repetir, hace algunos años atrás, dice: existen situaciones de emergencia en que los profesionales de la salud deben atender basados en principios de que es lícito sanar en sábado. Los hospitales adventistas necesitan los favores de un equipo médico, de enfermería y de otros servicios básicos para el funcionamiento en las horas del sábado. Pero los turnos de rutina, tanto médicos como de enfermería, en hospitales no adventistas, son inapropiados para las horas del sábado. Y aquí se puede ver los consejos de Elena de Juárez al respecto. Hay varias citas al respecto, pero no, creo que ahí está suficientemente claro. Muchas gracias. Muy bien. Redondeando la pregunta, queda claro, ¿cierto?, que no es lo mismo trabajar en una institución adventista que en una no adventista en el contexto del día sábado. Agradecemos al Señor la oportunidad que le ha dado el doctor de haber tenido ambas experiencias, de modo que nos pueda decir con toda propiedad que es diferente. Igual, creo que, ¿no es cierto?, ha quedado claro. Yo creo que podemos entender la respuesta, pero me gustaría ser un poquito más enfático, porque creo que está respondido, solo para que seamos bien claros. Aquí uní la pregunta 1 con la 2, ¿ya? Para que podamos conversar en torno a esto. Dice, entonces, ¿debería un médico adventista trabajar en una institución no adventista en sábado? La respuesta es sí o no. La respuesta que puedo compartir con ustedes es la siguiente. Alabado sea el Señor por los profesionales adventistas que trabajan en instituciones no adventistas. Nos gozamos, disfrutamos de las instituciones adventistas. Ojalá tuviésemos más hospitales y pudiésemos en cada ciudad tener un hospital, un sanatorio, una clínica adventista. Pero la Iglesia no tiene posibilidades de tenerlas. Pero sí la Iglesia tiene posibilidades de tener profesionales adventistas que tienen a Jesús en el corazón y que pueden servir en esas instituciones médicas. Ahora, el médico que tiene a Cristo en el corazón, el médico que vive los principios establecidos por el Señor, es el mejor ejemplo que se puede dar en cualquier institución no adventista. Pero aquel que es genuino cristiano imita a Jesús. Y Jesús servía en sábado, él estaba en medio de una comunidad diferente, pero él no hacía el trabajo obteniendo un rédito personal, una ganancia personal. Él se brindaba en favor de los demás sin la búsqueda de una ganancia personal. En algún momento podría llegar a surgir una pregunta, ¿qué hacer si es que se cobra alguna cosa? Pero eso lo dejamos para algún otro momento quizá. Pero los médicos, ojalá tuviésemos más médicos adventistas trabajando en instituciones no adventistas, pero viviendo los principios y siendo tan fieles a su conciencia y por otro lado tan eficientes como profesionales que sean respetados. Y entonces cuando ese médico que trabaja en una institución no adventista es desde el punto de vista científico un hombre correcto, un hombre preparado, una mujer, un hombre, una mujer, un profesional preparado eficientemente, cuando dice, miren, yo por cuestiones de principio y como Dios lo establece,
prefiero no trabajar en sábado, a no ser alguna situación de emergencia, y si hay una situación de emergencia, sepan que cuentan conmigo. Estoy sin objetivo de ganar, pero de no ser situación de emergencia, yo los sábados lo habré de tener libre. Cuando es esa la actitud del médico cristiano, alabado sea el Señor, ¿no? Amén, amén. Buenísima respuesta, pastor. Muchas gracias. Que nos haga el Señor a los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en lugares no adventistas, como usted decía, fieles, de una conciencia sin nada que temer, y que en todo lo que hacemos, no solo en el día sábado, podamos ser así de excelentes como era nuestro Señor. Podríamos tomar el caso de Daniel y sus compañeros. Qué bendición que fueron ellos para Babilonia. Claro, no eran médicos, es claro, pero eran profesionales que estaban rodeados de actividades seculares, pero fueron una bendición. Ojalá toda institución médica no adventista tuviese algún profesional adventista que tenga a Cristo en el corazón. Amén. Amén. Vamos a seguir con la tercera pregunta, que va en el mismo tono, pero un poco más específica. Preguntan acá, esta pregunta es de un estudiante, dice: ¿qué tipo de atención médica es lícito brindar el día sábado? ¿Debería posponerse todo lo que no es estrictamente necesario? ¿Es lo mismo en una institución adventista que en una no adventista? Ya hemos tocado algunos de estos puntos, pero acá yo creo que esta pregunta va para el doctor, como en particular, ¿qué atenciones médicas sería un bien lícito para el sábado? Bueno, nosotros en nuestras instituciones, y creo que es un principio, todo que resulte em um prejuízo para o paciente, postergar, tardar para domingo, deve ser hecho no sábado. Então, por exemplo, trabalhei em Silvestre e temos muitos ancianos que chegam à emergência com fratura de fêmur. Então, quando comecei a trabalhar, era muito comum que as pessoas que tinham fratura de fêmur quedasse sábado, domingo, para fazer sua cirurgia de osteossíntese em lunes. Ok, pero depois saíram trabalhos científicos mostrando que quanto mais temprano se faz a cirurgia de osteossíntese, menos pneumonia, menos complicações o paciente tem. Então, paciente que chega viernes em hospital, à noite, tem que ser operado em 6 horas, 7 horas, para ter menos pneumonia, menos complicações, e tem que ser operado em sábado. Por quê? Porque tardar a cirurgia para domingo, para lunes, quando toda a gente sepa que há um prejuízo para o paciente. Então, nós passamos a fazer a cirurgia de osteossíntese, todas as cirurgias, sábado, quando o paciente chega em viernes à noite, é hecha sábado. E quando chega sábado, se não é possível, hace no domingo. Agora, então, se há um prejuízo para o paciente, deve ser feito em sábado. Apendicites, chega viernes, vamos tardar hasta domingo, não é possível. Então, todo que há um prejuízo para o paciente, deve ser feito em sábado, sempre. Si me permite, simplemente agrego algo excelente, la respuesta que acabamos de escuchar, bien completa. Yo creo que nosotros de pronto, como profesionales adventistas, profesionales cristianos, profesionales que tenemos a Jesús, no debiéramos detenernos tanto para preguntar qué es lo que no puedo hacer, sino quizá debiera centrarme más, ¿qué es lo que puedo hacer?
Y hay tantas cosas extraordinarias que podemos hacer en favor de los demás. Siempre sobre la base donde debiéramos preguntarnos, ¿estoy buscando mi propio beneficio o estoy buscando el beneficio del prójimo? Aquí me toca trabajar actualmente en el Sanatorio Adventista del Plata, tal como lo decía el doctor Rogerio hace unos minutos atrás. Este sanatorio tiene una historia y muchísimas personas viajan cientos de kilómetros para llegar hasta aquí, porque tiene una fama el sanatorio. Pero esa fama la tiene porque de pronto en sus inicios, nuestros pioneros, el doctor Havenich, por ejemplo, que fue uno de el primer médico, él trabajaba intensamente de domingo a viernes, pero el sábado él salía a recorrer los campos para ver dónde había gente necesitada para brindar ayuda. Me pregunto yo, ¿qué pasaría si un profesional, utilizando los dones que Dios le dio, se preocupara por ayudar a los demás? Y Dios le va a dar inteligencia más que suficiente para saber qué sí y qué no. Yo creo que es imposible, ni aunque tomemos las 2 horas solamente para responder esta pregunta, hacer una lista de qué sí y qué no. No podríamos. Pero aquel que es médico y aquel que tiene a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo trabaja en su corazón, sin duda el Señor le va a dar claridad para entender qué corresponde y qué no corresponde. Porque un médico es una persona sumamente inteligente, sumamente capaz para distinguir qué corresponde y qué no corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que muy buenas respuestas. Me quedo también con lo que nos presentaba el doctor Guzmán al principio, que nos dijo los 3 principios, ¿verdad? Creo que es bueno que todos nosotros podamos en oración profundizar estos principios para saber qué decisión tomar. Ahora, permítame ser un poquito más insistente, porque la pregunta que viene ahora en realidad ya ha sido respondida, ¿sí? Pero que quisiera comentar acerca del trabajo administrativo, porque en las clínicas, en los hospitales, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad es que soy estudiante todavía, no tengo todo el conocimiento de cómo es la dinámica, pero uno entiende que en toda institución compleja hay trabajo administrativo porque es necesario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacen aquellos hermanos que son requeridos, ¿no es cierto? Y necesitan trabajar en sábado, o se necesita que haya alguien que cumpla esa función en sábado, administrativa. Bueno, no sé a quién va dirigida la pregunta, pero ¿quién debe comenzar? Partamos con... Sí, con usted nomás, pastor, por favor. Ok. Sí. No hay ninguna profesión en la cual se pueda decir, bueno, esta profesión está exenta totalmente de brindar algún tipo de servicio en las horas del sábado. Podríamos encontrar a alguien que trabaja no solamente en una institución médica, sino alguien que trabaja en una ciudad chica donde tienen un generador eléctrico, que sin ese generador eléctrico el hospital del lugar no podría funcionar. No es médico, no trabaja en el área médica, pero de pronto la institución médica, sí. Entonces, es evidente que entre diferentes funciones también los administradores tienen una responsabilidad importante que cumplir. Si no hay alguien que administra, ¿qué es lo que pasaría? Ahora, para los administradores sucede exactamente lo mismo. Todo lo que se pueda dejar para hacer del domingo a viernes, habrá que dejarlo. Y si hay alguna cosa que es indispensable hacerlo en el día sábado, pues aquello se hará siempre y cuando sea en favor de aquellos que necesitan imperiosamente la atención de un administrador, en este caso, ya que la pregunta apuntaba a un administrador, ¿no? Gracias, pastor. De hecho, permítame, antes de dar la palabra a nuestro doctor aquí presente, me recordaba a un versículo que está en la Biblia, que está en 1 Corintios 12, versículo 28.
ahí ustedes lo pueden leer después, ¿no es cierto?, anotar. Y de hecho, uno de los dones del Espíritu es administran. Incluso ahí abajito, antes de los dones de lenguas, dice los que administran. Interesante, ¿no es cierto?, que el Señor también ha dado dones a la iglesia, incluso en esto que de pronto no es tan popular, ¿verdad? Pero sin duda es necesario. Hay que considerar los principios también, ¿no es cierto?, como nos decían previamente. Pero, doctor, ¿usted quisiera agregar algo? Sí, é claro que há serviços de administradores de sanatórios e hospital e de clínicas no sábado, na maioria deles, não necessitam quedar-se em hospital, pero a maioria deles necessitam muitos sábados chegar ao hospital para por alguma emergência, alguma necessidade que exista em hospital. Nós necessitamos, se generador de energia não funciona, ele tem que estar listo para dar solução para esse problema. Então, agora, por exemplo, faturação de hospital. Não necessita ser hecha sábado, não necessita. Contabilidade de hospital, não necessita. Muitas tarefas que são necessárias, mas não se devem ser hechas no sábado. Então, a maioria das tarefas de administração não se necessita ser no sábado. Algumas, sim. Há necessidade de todo paciente, todo enfermo que chega a ter registro em hospital, seu nome, para que se pueda hacer a prescrição de medicina e todo. Então, alguém tem que fazer a inserção de nome de pessoa no sistema de hospital. Então, tem que ter pessoa administrativa trabalhando em hospital. Agora, a maioria das tarefas não se necessita hacerlas no sábado. Muchas gracias a ambos por los aspectos más prácticos y más específicos que nos han podido compartir, pero me quedo con dos cosas. Uno que dijo el pastor, que cuando comentó que cada hijo de Dios que es médico o que trabaja en el área de la salud puede conversar directamente con Dios y saber exactamente qué es lícito hacer o no en día de reposo. Y con lo otro que comentó el doctor cuando nos decía que tenemos que pensar en el paciente. Es así como siempre deberíamos pensar en realidad, es así como Cristo quiere que pensemos, siempre centrado en nuestro prójimo. Y él nos decía, ¿cierto? Si algo que vamos a hacer o no vamos a hacer, pensémoslo en función del paciente. Esto va a traer algún daño a nuestro paciente si lo retrasamos, pues entonces descansando, entre comillas, ese sábado no estaríamos honrando al Señor, sino que estaríamos buscando nuestro propio beneficio. Con esos dos principios yo creo que tenemos herramientas para que cada uno en conversación con el Señor pueda hacer su propia decisión de qué es lícito o no hacer en el día de sábado. Muy bien, ahora vamos a ir a la quinta pregunta y cambiamos un poquito de tema. Ahora nos vamos a ir, como diríamos, al dinero. La quinta pregunta dice, si trabajo el sábado, ¿debería recibir remuneración para luego? ¿Qué hago con ella? ¿La doy como ofrenda, como pacto, la diezmo o rechazo el pago? ¿Qué consejo nos da la hermana Guaira al respecto? Elena de White, en el libro El Ministerio Médico, en la página 284, nos dice: puede ser necesario dedicar hasta las horas del Santo Sábado al alivio de la humanidad doliente, mas los honorarios por tal labor deberían colocarse en la tesorería del Señor, para que se utilicen en atender los casos de pobres que lo ameriten, que necesitan atención médica, pero carecen de recursos para costearla. Si por alguna razón nuestras instituciones adventistas, por ejemplo, decidieran que los sábados no van a cobrar los servicios, o como médico vives en una ciudad relativamente pequeña y no cobras los honorarios el día sábado, es probable que ese sábado sea el día de más trabajo, porque van a venir gente que dice, no, ¿para qué voy a ir el lunes, el miércoles o el viernes?
porque el lunes, miércoles o viernes tengo que pagar. Me voy el sábado que no necesito pagar, igual me van a atender. Entonces, es evidente que el consejo de Elena de White es clarísimo. Se cobran los honorarios, pero ese honorario no va ni al bolsillo del profesional, ni queda para las arcas de ganancias de la institución médica, si fuese adventista, sino que se reinvierte para atender a casos de necesidades de pobres que necesitan atención y que no cuentan con los recursos para tal fin, ¿no? Y yo no tengo mucho más que agregar, Elena de White es tan clara, así que ¿qué más puedo decir a lo que escrito está, ¿no? Doctor, muchas gracias, pastor. Doctor, Doctor, ¿usted quería agregar ¿alguna? algo? Entonces, mira que tudo o que pastor Rain falou assim é. Agora, se eu sou médico, mira que paciente me chama no sábado e ele está necessitando e tenho que ir à sua casa para fazer atendimento a ele, pós-operatório, sou cirurgião, pós-operatório e necessita e me chamou a sua casa. Puedo não ir? É sábado, vou à igreja com minha família, não vou, não há problema. Puedo ir e não cobrar? Puedo fazer isso, puedo ir, atender, fazer uma oração, dizer que é dia especial para mim, que hago isto porque Jesus fazia isto no sábado e falar sobre sábado e orar com ele, puedo fazer isto. E puedo cobrar para que não aconteça, para que não se repita todos os sábados a mesma coisa e donar para atendimento a los pobres. Agora, mira que é possível que em alguns casos o impacto, e tenho experiência em isso, quando você vai à sua casa e não cobra, e habla sobre sábado, e ora com o paciente, tudo, ele queda muito impactado com isso, muito impactado. Como, doutor, vindo a minha casa e me atendeu e nada, não me cobra, e habla sobre sábado e ora. Então, Jesus fazia isto com a gente. Ele ia à sua casa e não cobrava no sábado também. Pode ser isto. Agora, mira que não é bueno. Agora hablo sobre médicos trabalhando em instituições fora da igreja. Deus não está interessado neste dinheiro. A igreja não está interessada nesse dinheiro. Não é bueno você trabalhar todos os sábados em instituições não adventistas e pegar este dinheiro e pôr na tesouraria da igreja para e se queda a hora sem compromisso com a igreja, sem ir à igreja, sem levar tua família à igreja. Então, não é solamente agarrar este dinheiro e pôr na igreja que está bem para você. Por quê? Porque o primeiro princípio é que nós outros necessitamos do sábado. Os profissionais de saúde, os médicos podem trabalhar no sábado, mas não é bueno, que haga isto com toda a frequência, que tenha uma guarda nos sábados e todos os sábados está trabalhando e pega o dinheiro desta guarda e dona na igreja. Não é bueno isto a ser assim. Agora, se há uma urgência, algo assim, não há problema. Pero a ser frecuente não é bueno. Excelente la respuesta. Permítanme compartir una ilustración bien concreta que tuvimos hace algún tiempito atrás. Teníamos estudiantes de medicina en una ciudad, en Córdoba específicamente, y tenían serias dificultades con una materia que tenían los exámenes siempre en sábado, serias dificultades. Un día, un hermano nuestro, en una ciudad bastante lejana a Córdoba, probablemente unos 1000 kilómetros de allí,
ese hermano tenía un taller mecánico, atendiendo vehículos, y viajando en la ruta, una persona tuvo un desperfecto con el vehículo, estaba con su familia, y preguntó si podía encontrar solución de alguna manera en ese día. Todos los talleres estaban cerrados, etc. Y alguien le dijo, mire, ¿por qué no golpea allí? En una de esas lo atiende, él no trabaja en sábado. Pero llegó y ese mecánico era un adventista. Le atendió el vehículo, le arregló el vehículo, que era una cosa delicada y muy costosa, no le cobró absolutamente nada. El que iba en ese vehículo era un médico, era el profesor de medicina de esa materia de la cual lo hice referencia al comienzo. Cuando regresó a la ciudad de Córdoba, uno de sus estudiantes se acercó y le dice, doctor, por favor, si es posible, yo por razones de conciencia preferiría no rendir el sábado, etc. Y ahora el doctor le dice, tienes total libertad para rendir otro día. Y le contó la experiencia que a él le había tocado vivir. Un hermano muy sencillo, mecánico, arregló el vehículo como cualquier otro día, no le cobró absolutamente nada, pero le habló de por qué él no le cobraba nada y fue una bendición. Así que de acuerdo al don que tienes, puedes utilizarlo para que otros conozcan a Jesús, así como le decía el doctor Rogerio recientemente. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Han sido, creo que es bueno anotar todas estas cosas para recordarlas más adelante, ¿verdad? A veces por el momento uno no se ve ante estas pruebas y a veces es bueno recordar, ¿verdad?, las enseñanzas, los dichos de Jehová, para que en ese momento uno pueda tomar una decisión de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad?, que le agrada a Él. Quería rescatar algo también uniendo las dos respuestas, que como comentaba el doctor Guzmão, hay cosas que son como de estilo frecuentes todos los sábados, y él nos comentaba que los que trabajamos en instituciones no adventistas no es bueno que trabajemos todos los sábados, ¿cierto? Ni con el argumento de que vamos a devolver todo el dinero. Y también existen las excepciones, como decía Pastor Hein, donde no tenemos que estar cerrados a no hacer nada, sino estar, por el contrario, dispuestos a entregar nuestros servicios el día sábado, ya sea cobrando o no, de acuerdo a cómo mejor se represente el espíritu del sábado. Entonces, quedarnos con esto de que hay una diferencia entre lo que hacemos todos los sábados y lo que hacemos tipo de excepción, para que cada uno pueda ir en su mente, ¿cierto? Los que nos están escuchando, ir tomando sus propias decisiones en cuanto a este tema. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, vamos a dejar un poquito el dinero a un lado, y nos vamos a ir a una pregunta interesante que nos envió un estudiante, que dice, como estudiante, residente o médico, ¿cómo me protegen las leyes de libertad religiosa al decidir no trabajar en sábado? Bueno, esto yo no conozco bien las leyes de Chile para hablar sobre las leyes de Chile. Nosotros tenemos un departamento de libertad religiosa que trabaja en cada país para que tengamos protección, porque todos nuestros países de división tienen libertad religiosa. Pero em Brasil, agora mesmo, estamos lutando com os legisladores de Brasil para ser a proteção para estudantes já têm, pero as pessoas que fazem concursos públicos não têm. Então, se sai em sábado, nós perdemos concursos. Então, não sei, não conosco bem as leis de Chile a respeito de la proteção que um trabalhador, que médico, que profissional de saúde tem em relação a perda de trabalho ou não. Pero aun que tenhamos que ter perda de trabalho, mira, muitos de nossos irmãos têm perda de trabalho por causa de fidelidade ao Senhor. Então, aunque seja a perda, é melhor a perda de um trabalho que pode nos alejar-nos de Deus do que
que nuestra conciencia esté pesada por hacer el trabajo que no es lícito, no es bueno para nosotros hacer. Entonces, nosotros, todos nosotros tenemos que tener en nuestra mente a posibilidad y a fidelidad a Dios, si llamados a tenemos pérdidas en nuestra vida, hacerlo por amor a Dios. Me encantó la respuesta. Yo rescato una sola cosa, creo que no necesito agregar nada, simplemente destaco lo siguiente. No es el tema nuestro de hoy, pero llegará el día cuando el sábado será la piedra de toque. Si hoy un médico no coloca en primer lugar al Señor, ¿pondría en primer lugar al Señor cuando el sábado sea la piedra de toque? Es el momento de poner en práctica en este momento, ¿no? Lo dejo aquí. Wow, tremenda frase para reflexionar, nos da para toda otra sesión y es algo que queda en nuestra mente y en la mente de todos los que también nos están viendo. Muchas gracias. Quizá también esta pregunta podríamos hablarla un poco más ampliamente en otro momento de conversación, como enfocándonos más directamente a las leyes de nosotros chilenas y cómo se diferencian entre los estudiantes y los médicos. Deseo compartir que yo tuve que cambiar mi facultad por necesidad de sábado. Mi materia de bioquímica era sábado, las pruebas, los exámenes eran sábado, y yo casi perdí un año por causa de fidelidad a sábado. Tuve un cero por uma falta em sábado, em prova, e com muita dificuldade terminei o ano e cambiei de faculdade. Então, creio que muita gente, muitos estudantes têm que fazer isso. Então, se a lei não há proteção de lei, você tem que fazer qualquer outra coisa que não seja romper com sua fidelidade a Deus. Então, conosco tenho médicos, amigos meus que perderam 3 anos em faculdade por causa de sábado. 3 anos de faculdade, solamente por sábado. Buenas notas, bueno estudiante, pero então conseguiu cambiar depois de 3 anos de faculdade. Então, é difícil, pero Deus permite muitas pruebas para que nós podamos ser fiel a Él. Yo creo que es sumamente importante conocer las leyes del país, así que sugiero definitivamente que este punto lo analicen en algún momento. Sin embargo, déjenme decirles una última cosita. No pongan en riesgo la vida eterna por mantenerse en una profesión determinada. Vale la pena ser fiel al Señor. Frente a la duda, sean fieles al Señor. Muchas gracias, pastor. Creo que eso es realmente vital. Lo que no queremos perder no es trabajo, no es nuestra, quizás hasta la salud, ¿verdad? Dinero. Lo que menos queremos perder es la vida eterna, ¿verdad? Así que hay que tener siempre eso en mente, no poner en riesgo, no nosotros exponernos a la tentación, a alejarnos del Señor. Así que muchas gracias por esa respuesta. Ahora, bueno, viene una pregunta que ya más o menos se ha respondido, creo yo, pero a ver si podemos comentar algo más. La pregunta 9, que dice, ¿deberíamos hacer prácticas o rotaciones clínicas los sábados? Ya se estuvo respondiendo, ¿verdad? Incluso ahí en la fase expositiva, pero ¿qué podríamos decir, pastor? El documento que la Iglesia tiene definitivamente nos indica que no. Yo leí inclusive, después quizás le puede quedar a ustedes el PowerPoint que preparé, y allí están las citas y están parte del documento. Definitivamente la Iglesia tiene un documento donde desaconseja definitivamente avanzar con rotaciones en ese sentido.
En realidad el verdadero cristiano no pregunta por lo mínimo, trata de dar lo máximo. Cuando nosotros preguntamos cuál es lo mínimo que puedo dar, corre serios riesgos en su vida cristiana. ¿Cuál es lo máximo que yo podría dar? Yo no pensaba compartir, pero déjenme compartir con ustedes esta cita. La encontré enseguida. Dice, aquellos que sienten el amor de Dios no preguntan por lo mínimo que pueden hacer para satisfacer las demandas de Dios. No preguntan por las normas más bajas, pero tienen como blanco la perfecta conformidad con la voluntad del Redentor. Frente a las dudas, queridos, ahí está. Yo creo que ese es el mejor camino. Pero, doctor, pastor, yo quisiera ser un médico y no puedo hacer una residencia, entonces nunca seré un médico. Busca todas las alternativas, y si se agotaron todas las alternativas, ¿no será que el Señor te está diciendo que te quiere utilizar en otra área? Escucha al Señor. El Señor tendrá algo para ti. Recuerda que puedes servir de muchas maneras, pero si no eres fiel, no serás feliz, y lo más triste es que perderás la vida eterna, que es lo peor que te puede pasar. Amén. Buenísimo, muchas ¿Doctor? gracias, pastor. Y por aquí, una de las frases que dijo iba como directamente a una pregunta personal mía. Quizás alguna otra frase ha llegado a alguno de ustedes que nos están viendo. Si es así, tómenla y cuéntenselo en oración al Señor, porque, como decía el pastor, no preguntemos por lo mínimo, sino por todo lo que podemos hacer en respuesta a ese amor inmenso que Jesús ha dado para con nosotros. Doctor, ¿iba a agregar algo usted? No creo que es suficiente, pero compartir solamente que mucha gente, muchos estudiantes van transigindo com sua consciência e buscando o limite mais com risco. E muita gente, em minha experiência, 10 estudantes adventistas em uma faculdade, e depois ao cierre do curso, 5 quedaram fora da igreja. Então, a gente que vai mirando o mínimo, depois desiste de la fé, de Deus, de tudo. Então, o sacrifício, quando nós nos sacrificamos por Deus, por nossa fé queda mais forte. Nossa intenção, nosso amor, nossa gana por Jesus, por la missão, sigue crescendo. Quando nós vamos diminuindo nosso sacrifício, nossa entrega a Deus, vamos nos alejando de Deus. Então, tenha em conta isto. É duro o sacrifício, é duro, mas não há coisa mais que hace crescer a fé. Quando nós nos sacrificamos por Deus, Deus nos bendice com crescimento de nossa fé. Cada sacrifício é uma bendição a mais que Deus nos dona de fé, de experiência, de solidez em nossa vida espiritual. Doctor, disculpa, antes de que continúes con la pregunta 10, probablemente, igual esta pregunta, la 9, que tenía una segunda parte que dice, ¿cuál sería un buen argumento para poder dar a la universidad? Yo creo que, según lo conversado, no es que tengamos que pensar un gran argumento, ¿verdad?, para convencerlos, sino más que expresar nuestro testimonio y nuestra fe, ¿verdad?, mostrar a Cristo y la fe que tenemos en Él. A veces nos complicamos mucho, ¿verdad?, siendo de que una respuesta o un argumento puede ser tan sencillo, pero usted, que ha pasado por estas experiencias, ¿qué dijo usted, ¿no? ¿Cómo enfrentó estas situaciones? ¿Cuáles fueron sus argumentos? Sí, yo cuando estoy hablando con médicos que son mis maestros en facultad, tengo que hablar
com tranquilidade que todo que mi paciente necessita, em sábado vou fazê-lo. Então, tenho o compromisso como médico de atender a cada um, e então é muito importante falar sobre isso para seus maestros, que o estudo vou fazê-lo em outro dia. No, tenho compromisso com a matéria, tenho compromisso primeiro com o paciente, tenho compromisso com a matéria de sábado, tenho compromisso. E pode ser a prova que desee, que vou estudar e vou tirar boa nota. Então, a matéria que tenho que estudar mais de todas aqui é de sábado. Tenho que estudar, tenho que ouvir a matéria, estudar livro, todo. Então, eu desafio o professor a ser a prova que deseja, a matéria que eu vou estar preparado para ele. Então, os professores que miram, que você tem gana, que você não deseja ter sábado para ir a uma fiesta, para ir para a igreja solamente para conversar com seus amigos. Então, tem que ser claro com os maestros. Então, tem uma razão de consciência. Minha consciência de fidelidade a Deus pode falar sobre sábado. Agora, que ele tenha segurança, que você tem compromisso com sua profissão, com seu paciente e com a matéria dele. E tem que estudar. Muito mais. É difícil para mim a matéria de sábado, porque tenho que, às vezes, que deixar de estudar outra matéria, pero é uma questão de brilho de sábado, a matéria de sábado salir bem. Então, são duas razões que sempre falei com meus maestros de sábado, e creio que é assim é. E ele quando eles compreendem que você estuda mesmo a matéria, que você conhece a matéria dele, ele queda com admiração por você. Ele queda com admiração, com respeito por você. Então, creio que são duas coisas que tem que fazer. Fue excelente la respuesta. Yo creo que en el 99% de los casos, no sé, estoy diciendo un número, porcentaje por decirlo, pero el buen testimonio, el buen ejemplo, cuando somos esforzados, cuando hacemos nuestra parte, se dan cuenta de ese hecho los profesores y nos ayudan para resolver el problema. Pero no siempre responden como a nosotros nos gustaría que nos respondieran. Y allí va el consejo o la experiencia de los 3 compañeros de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor le dijo, ¿y quién los librará del horno de fuego? Y entonces ellos dijeron, nosotros tenemos la seguridad de que el Dios nuestro puede librarnos del horno de fuego. Y si no, sepas, oh rey, que no nos postraremos frente a esta imagen. Así que si ese 1% no se da, aun cuando estudiamos, nos esforzamos, tenemos buen testimonio, en última instancia, si tenemos que ir al horno de fuego y el Señor deja que nos quememos allí, pues es mejor quemarse ahora y no en el infierno, ¿no? Perdón el ejemplo que utilizo. Muchas gracias a ambos, muy buenas respuestas. Me hacen recordar una frase de mi madre cuando con mi hermano estábamos en la facultad de medicina: 6 días trabajarás. Si bien descansábamos el sábado y procurábamos hacerlo siempre en la facultad, decía, los otros 6 días, estudio constante, ser ahí brillantes en la carrera, dar un buen testimonio el resto de los 6 días para que el 7º día sea el sello nomás de este cristianismo que profesamos. Muchas gracias, y ahora nos vamos con las últimas preguntas para ya entrar en la recta final de esta interesante conversación que hemos tenido. La pregunta dice así: ¿cuál debería ser, la actitud de un médico que está haciendo un turno o una guardia en el hospital en día sábado?
¿Cómo lograr que siga siendo un día especial y de buen testimonio? Es buena la pregunta, excelente la pregunta. No resulta fácil, aún dentro de una institución adventista, como el personal que trabaja en sábado es menor, sensiblemente menor que los días de la semana, a veces el trabajo es intenso en día de sábado en servicio a los demás. A mí me ha resultado muy, muy útil desde mi tarea, y eso lo hacemos como obra misionera con mi esposa y de nuestros propios pecunios. Solemos comprar alguna cosa que no es saludable, algún bombón, algún chocolate, alguna cosa, y me encanta los sábados ir hasta el sanatorio y llevarles un chocolate, un bombón, a los enfermeros, especialmente los enfermeros que son los que más tiempo pasan allí en el sanatorio, o a los médicos, y tener una oración con ellos. Ahora, la pregunta que ustedes pueden decirme, ¿qué hacer? Bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer. A veces no queda alternativa. Hay diferencias muy grandes entre una ciudad grande donde hay otras opciones, o una ciudad pequeña donde hay solo 2 médicos. Y no te queda otra alternativa. Tenés que hacer alguna guardia. La conciencia habrá de indicar qué sí y qué no, y por qué sí y cuándo no, etc. Pero, ¿qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas que se puede hacer hoy por hoy es llevar un celular con auriculares y escuchar música cristiana, tener la posibilidad de que tenemos un espacio libre y comunicarnos con nuestros hijos, comunicarnos con la iglesia, escuchar el sermón, la parte que se pueda escuchar. Son algunas de las cosas que se puede hacer. El escribir algunas promesas del Señor relacionadas con el sábado, pedirle a amigos. Yo te pido un favorcito, llamame el sábado, me toca estar allí porque estamos en época de pandemia y hay que estar porque vienen mucha gente con coronavirus, por ejemplo, pero para que no me olvide de que sábado te voy a agradecer que me mandes un mensajito, y tenés 10 amigos, y los 10 amigos en horarios diferentes te mandan un mensajito diciendo que tengas un sábado feliz, estoy orando para que Dios te use. Es decir, voy preparándome y preparando a otros para que otros hagan una obra misionera conmigo, recordándome que es sábado, y ese sábado lo voy a disfrutar con la bendición de Dios. La posibilidad es extensa. Hacer una lista aquí yo creo que sería prácticamente imposible, pero podemos utilizar la imaginación para ver cuántas cosas se pueden hacer para que el sábado sea una bendición. Elena de White dice que las horas del sábado que tenemos que estar en una institución médica, debiéramos aprovechar para compartir nuestro testimonio con los pacientes con los cuales nos relacionamos. Y automáticamente, si visito a un paciente voy junto a su cama, y entonces comienzo a hablarle del Jesús que yo conozco, y le digo, y le comienzo a explicar inclusive lo del sábado, yo voy a recordar que es sábado y voy a estar sin duda adorando a Dios. Bueno, o que puedo hablar de mi experiencia, cuando fui 3 años residente en un hospital no adventista, y la primera opción para mí, la guardia de sábado, eu cambiei todas elas. Cambiava por domingo, cambiava por lunes, cambiava por todos os dias. Em 3 anos, solamente um sábado trabalhei, e trabalhei a propósito, porque para poder responder, fazer a resposta à pergunta se sábado é diferente. Um sábado dijo, vou trabalhar este sábado para que haga comparação entre sábado em hospital adventista e acá. E não foi um dia muito bueno para mim, porque posso trabalhar domingo, posso trabalhar no lunes, e por que sábado? Agora, no sábado, se tem que trabalhar no sábado, é um dia que tem que ser missioneiro no sábado. No adventista, mais missioneiro, pero no adventista, no hospital no adventista também missioneiro.
agarra tus libros brasileiros, llama tus pacientes para brindar com uma oração, com uma coisa assim. Tiene que estar trabajando este día para Dios. Entonces, cada consulta, cada cirugía, cada testemunho con su compañero de guardia, no se puede hablar sobre fútbol, sobre otras cosas. Tiene que estar así, con mirada em Jesus, em seu trabalho como missionário. Se você não hace, se você não influi no ambiente, o ambiente influi em você. Então, você no sábado tem que ser muito forte em falar e ser missionário. E se não se pode fazer isso, é melhor que cambie sua guardia para outro dia. En relación a esto, de paso, no tiene que ver con la pregunta, me encantó la respuesta y me encantó el ejemplo o el testimonio del doctor Rogerio, donde mencionaban 3 años en una institución adventista y no trabajé nunca un sábado, con excepción de un sábado que elegí ir a trabajar. Probablemente, si te toca ser adventista, te van a querer cambiar por domingo. Ahora, si como adventista quieres tener sábado libre, pero también quieres tener el domingo libre, pero también quieres tener el feriado libre, y nunca quieres hacer una guardia de noche, entonces el concepto que van a tener de ti es que no eres una persona servicial, sino una persona que tienes simplemente el objetivo de buscar tus propios beneficios. Y el adventista tiene que ir un paso al frente y demostrar que está dispuesto a hacer lo que fuese necesario. Y cuando se dan cuenta de que nosotros estamos dispuestos a trabajar en un feriado, estamos dispuestos a hacer una guardia en la noche para no trabajar en sábado, entonces nos habrán de respetar mucho más, ¿no? No tiene que ver con la pregunta que hicieron, pero sí es importante tenerlo eso en cuenta. Ahora, vuelvo a repetir, si soy tan cómodo que quiero el sábado libre, pero también quiero el domingo libre, y también quiero el feriado libre, y tampoco quiero trabajar de noche, entonces evidentemente Dios no me va a poder bendecir, y el testimonio que estaré dando no será el más feliz, y los demás van a decir, este es un aprovechado, ¿no? Y tenían razón en decirlo. Muy bien. Bien, muchas gracias por las respuestas. Miren, ya estamos llegando a... Yo creo que esta es una de las preguntas más medulares, ¿sí? Espero que se esté escuchando bien. Si no me avisan, no he tenido muy buena señal. Pero la pregunta dice así. Hablando sobre el médico, la hermana White dice, como está muchas veces privado del descanso y del sueño necesarios, y aún de los privilegios religiosos del sábado, necesita una doble porción de la gracia, una nueva provisión diaria de ella, o perderá su confianza en Dios. Esto está en Consejos sobre la Salud, página 324. La pregunta es, y quería partir por el pastor, que él pueda responder. Dice, ¿de qué manera, aún trabajando en instituciones adventistas, en el día sábado podemos perder nuestra confianza en Dios? Excelente pregunta. Primero voy a la parte de la cita de Elena de White. Elena de White habla del trabajo de los médicos y que de pronto no tienen descanso en épocas de pandemia como las que nos toca vivir ahora. Y entonces, en el contexto de esta cita, Elena de White nos habla a nosotros los pastores y nos dice a los pastores que tenemos la responsabilidad de brindar el apoyo espiritual, el apoyo emocional al médico que enfrenta situaciones como la que fue mencionada en la cita recientemente. En cuanto a los hospitales adventistas, a mí me encantaría decirles, he recorrido muchos países y conozco muchas instituciones adventistas, y aun cuando me encantaría decirles que en todas ellas percibo de que lo que se realiza es
realmente lo correcto, reconozco de que hay cosas para mejorar. Y podría ser que algún médico adventista que trabaja en una institución adventista, el sábado le resulte tremendamente difícil. En primer lugar, creo que lo que estamos charlando hoy, lo que estamos hablando hoy, debemos tenerlo en cuenta como profesionales, pero también tienen que escucharlo los administradores de las instituciones adventistas para hacer la vida del profesional adventista en los hospitales adventistas lo más feliz posible. Creo que esa es nuestra responsabilidad. Por el otro lado, nosotros alcanzamos a percibir de que si un profesional va a trabajar en sábado diciendo, pero ¿qué se creen? Yo tengo que trabajar en sábado, pero es una injusticia, y ya me tocó el sábado pasado y tengo que volver a ir a este sábado. Naturalmente, si va con una mala disposición, va a ser un sábado realmente infeliz. Sin embargo, si cultiva un espíritu dispuesto al servicio, si dice, bueno, quizás no han sido justos conmigo, ya van 4 sábados seguidos que estoy haciendo guardia en el hospital adventista y no están siendo justos conmigo, pero Señor, y utilizar la expresión de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, utilizando la expresión de Jesús, ir con ese espíritu de gratitud, Señor, gracias, porque aun cuando no quisiera estar de guardia otra vez este sábado, puedo ir contigo. Y si voy con ese espíritu de gratitud a Dios porque Él me permite servir, ese sábado habrá de ser de bendición. Dependerá especialmente el espíritu con el cual vayamos a trabajar, que disfrutemos del sábado o que lo suframos al sábado. Ojalá que lo disfrutemos por ir con un espíritu correcto. No siempre serán justos con nosotros, pero no importa que no sean justos con nosotros los demás, el Señor siempre es justo con nosotros, y aun cuando no llegamos a entender algunas cosas que suceden, el Señor sin duda nos habrá de acompañar, y nosotros sabemos que Dios dirige las cosas y será siempre para nuestro bien. Amén. Jesús era médico, era pastor e era maestro também, professor. Pero como pastor e como maestro, temos que buscar sempre o equilíbrio das coisas. E pastor Haim conhece muito melhor do que eu, pero para pastor e para médico, especialmente pastor e médico adventista, trabalhando para a igreja, infelizmente não é raro que se olvide de sua família, de seu matrimônio, de seus filhos. E Deus desea nossa entrega, nosso trabalho, todo. Pero Deus nos solicita que nós alejemos-nos de nossa família, de nosso compromisso como pai, como esposo, com nossa família. Então, assim, muitos médicos e hasta pastores também se olvidam que se há perda de sua família, se há perda de seus filhos, sua estrutura para a fé também desaparece. Então, há que ter equilíbrio em seu trabalho. E médico é pior do que pastor, que o pastor ganha uma coisa solamente para trabalhar. Agora médico se tem mais guardias, se tem mais horas, tem mais dinheiro, e vai mirando isto e se olvida de sua família, de seus filhos. E, lamentavelmente, trabalhando para a igreja, muitos de eles miram outras prioridades e depois quedam sem matrimônio, sem seus filhos. Então, tem que ter equilíbrio nisso. Médico, hablo isso, assim, uma experiência de mirar amigos meus que perderam sua família, seus filhos, e depois saem da igreja também. Alguns voltam, pero é muito importante, porque
realmente, para pastor e médico, a necessidade do paciente está arriba de sua necessidade. Se quero dormir, que se tenho que descansar, agora um paciente meu necessita de uma reoperação, está mal, tenho que sair. Se tenho uma fiesta de cumpleaños de meu hijo, pero um paciente liga e necessita de mim, já é possível que tenho que sair de cumpleaños de meu hijo e ir ao hospital. Agora, tenho que administrar bem isto, porque meus filhos, minha família, minha esposa, meu matrimônio necessita também de tempo, de dedicação, de oração. Então, esse tema é muito importante para médico e pastor Haim conhece bem como muita gente se olvida disso e depois paga um preço muito caro por isso. Muchas gracias a ambos por sus respuestas, para ayudarnos para comprender de qué forma podemos enfrentar los días sábados de guardia que por alguna eventualidad nos pueda tocar. Y bien, llegamos al final de esta ronda de preguntas que ha sido de gran bendición en lo personal y espero que también haya sido de bendición para Sebastián y para todos los que nos escuchan a través de esta transmisión. Y bueno, antes de ya hacer el cierre, queremos pedirle a Dr. Gusmão. Doctor Gusmão, hay muchos estudiantes de medicina internos a puertas ya de ser médicos, también médicos y otros profesionales de la salud que nos están escuchando, y nos gustaría que usted les pueda dar algunas palabras de ánimo, de fortaleza para enfrentar este tema de este regalo sabático y esta bonita profesión a la que nos dedicamos. ¿Qué podría decirnos para llenarnos de este ánimo que debe caracterizar a los hijos de Dios? Bueno, esse assunto de sábado não deve ser não devemos mirar como um problema, assim como o sábado é uma bendição. É um prazer tanto servir a Deus em la igreja como ao hospital, como mirar, fazer um atendimento, um diagnóstico difícil, como fazer uma oração, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo às pessoas. O pastor, o capelão, está para fazer isso, pero é um prazer para nós outros médicos fazer isso também. Então, sábado é um dia que podemos ir ao hospital, incluso se guarde para fazer isso. Há médicos profissionais que tocam instrumentos, que cantam, que hagam isso no sábado. Creio que o pastor Carlos pode ter companhia, não há problema. Se alguém vai fazer oração no sábado, se há um canto, é muito bueno. É um dia assim especial. Me gusta fazer isso. Meu matrimônio gosta de cantar com os pacientes. Então, eles quedam encantados com como que o médico que está trabalhando nos outros dias vindo ao hospital para cantar, para tocar um instrumento. Então, é um dia de fazer uma coisa diferente. É muito bueno trabalhar como médico. Em instituição adventista, eu tenho o privilégio de trabalhar quase toda a minha profissão, todos os anos de minha profissão como médico em trabalhar para Deus. Então, bem-vindos para quem está chegando à medicina, bem-vindos, é uma linda profissão. Há dificuldades, há desafios, como todas as profissões, pero podemos ser muito úteis para Deus. Deus necessita hoje de médicos que crentes em Ele, que tenham fé em Deus e que se ponham nas mãos de Deus para que Deus utilize como instrumentos em suas mãos. Sejam bem-vindos, porque Deus necessita de ti. Amén, amén. Muy bien, ya llegamos al fin de esta sesión de preguntas y queríamos en nombre de
toda la Asociación de Médicos Adventistas del capítulo chileno, darles muchas gracias al pastor Hey y al doctor Guzmán. Estamos tremendamente agradecidos del Señor que nos haya permitido contar con su presencia, que realmente ha sido de bendición. Sus experiencias, sus consejos han llenado, ¿cierto?, nuestro corazón y nos han orientado un poco más hacia la voluntad del Señor. Así que les estamos muy agradecidos. Vamos a recordar estos consejos que de seguro me han servido a mí y van a servir para muchos de los que nos están viendo. Quizás esta es una respuesta que estabas esperando y el Señor te ha enviado a estos sus siervos para responder y orientar un poco más estas decisiones que puedas estar tomando. Muy bien. Vamos a pedirle, Pastor Hein, por favor, que pueda dirigirnos en una oración final para encomendar al Señor todo esto que hemos hablado. Con gusto. Oramos. Querido y eterno Padre, queremos agradecerte porque eres tú el creador y el sustentador de todas las cosas y de nuestras vidas. Gracias porque has separado un día para que podamos estar en comunión más íntima contigo. Gracias, querido Padre, porque tú aún trabajas y nos das también a nosotros la oportunidad de servir a los demás. Ayúdanos a ser equilibrados. Ayúdanos a hacer las cosas con amor, imitando a Jesús. Por sobre todas las cosas te pedimos que tú nos ayudes para que no seamos egoístas y que no usemos la profesión que tú nos has dado para obtener réditos personales simplemente. Es obvio que necesitamos ganarnos la vida, por lo tanto necesitamos obtener recursos, pero ayúdanos a utilizar la profesión que tú nos has dado, nos has permitido llegar a obtenerla, brindar esa profesión en servicio a los demás. Y de esa manera, imitando a Jesús, no preocupándonos tanto por lo que no podemos hacer, sino pensando en todas las cosas buenas y maravillosas que podemos hacer el sábado en favor de aquellos que sufren. Oh Padre eterno, te rogamos que nos ayudes a ser equilibrados, que nos ayudes por sobre todas las cosas a permitir que tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Por favor, bendice a todos los médicos, especialmente a los médicos de la Asociación de Médicos Adventistas aquí en Chile y de otros lugares que de pronto podrían estar escuchándonos. Y permite, Padre eterno, que cada médico pueda imitar al Señor Jesús. Nos entregamos en tus brazos de amor. Gracias por la dirección de este programa por parte de Antonella, de Sebastián. Y te rogamos que acompañes y bendigas a los demás que están detrás de cámara, haciendo de que este programa pueda ser de bendición. Gracias por todo y te rogamos que cuando Jesús regrese, podamos escuchar de labios de Jesús esa expresión: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muy bien. Muchas gracias a todos los que han seguido la transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Reiteramos los agradecimientos a nuestros invitados y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que las vamos a dejar aquí abajo para que ustedes puedan seguirnos, suscribirse para ver nuevas conversaciones que tengamos. En Instagram también se ponen constantemente las actividades que estamos teniendo. Pueden escribirnos también si les quedó alguna inquietud o necesitan de apoyo espiritual en este proceso, pueden contactarse con nosotros. Amén. Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor viene pronto, compañeros, médicos, todos los que nos están escuchando. Y fijemos nuestros ojos en Cristo, porque el amado viene pronto. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.